Buenas tardes, les saluda Jailin Pinzón, estudiante del cuarto año de Derecho de la materia Finanzas Públicas. Saludo a mi profesor Daniel Rangel. El día de hoy estaré desarrollando el tema del régimen tributario. El régimen tributario nacional. El poder tributario, potestad tributaria, característica de la potestad tributaria. Serán conceptos que iremos desarrollando al profundizar este tema. Poder tributario. Se puede decir que es aquella facultad o posibilidad jurídica que tiene el Estado de exigir contribuciones a las personas sometidas a su soberanía. Del poder tributario surge la potestad tributaria, como la facultad estatal de crear, modificar y suprimir unilateralmente tributos, la cual constituye una de las manifestaciones de la soberanía fiscal del Estado. Se ejerce a través de los órganos legislativos y sobre la base de leyes formales, que contendrán los elementos del tributo y la obligación tributaria. Potestad tributaria. Cuando nos referimos a la potestad tributaria, hacemos alusión a una autoridad que será practicada libremente por el Poder Ejecutivo, cumpliendo las restricciones que establece la Carta Magna. El Poder Legislativo tiene su principio y fin en la creación de la ley en la cual se establecerán las contribuciones que debe realizar el contribuyente. Es decir, vincula individualmente al sujeto activo y pasivo en la relación jurídica tributaria. Se debe tener en cuenta que el Estado tiene como objetivo satisfacer sus necesidades y cuidar de los intereses de la soberanía. Para ello, se requiere de una serie de elementos y recursos que deben obtener de su patrimonio o por medio de las contribuciones del particular a través de las normas establecidas. Algunas características de la potestad tributaria, determinada por el Poder Legislativo, ya que éste es quien analiza las necesidades planteadas por el poder ciudadano y planifica las maneras de satisfacerla. Aplicada y administrada por el Poder Ejecutivo. Es inherente al Estado, ya que es el único que tiene la potestad de planificar, ejercer y sancionar. Emana de la Carta Magna, es decir, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en este caso. Bases legales del sistema tributario venezolano. Artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dice así: el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población. Para ello, se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de tributos. Asimismo, tenemos el artículo 133 y 311 de la Constitución, que son de suma importancia. El sistema tributario es el órgano o ente del poder público nacional, estatal y municipal, cuyo objetivo primordial es la gestión de los tributos atribuida a su competencia por mandato de la ley. Es decir, que el sistema tributario distribuye la potestad tributaria en 3 niveles de gobierno: nacional, estatal y municipal, para que haya una mejor gestión de los tributos según la competencia de cada uno de ellos. Esto tiene relevancia con la potestad tributaria originaria y potestad tributaria derivada. Cada país posee un sistema tributario particular que generaliza las características propias de su economía y sistema de gobierno. En Venezuela, el tema de los tributos encierra un género amplio. La Constitución de la Nación divide los poderes
y a cada uno le otorga competencias, como ya lo dije antes. Competencias específicas en materia tributaria. Revisar artículo 156, numeral 12 de la Constitución. Potestad tributaria originaria. Se dice que la potestad tributaria originaria emana de la esencia del Estado y en forma inmediata y directa de la Constitución de la República. Es decir, nace de la propia Carta Magna, otorgando la facultad de crear, modificar y extinguir tributos sin necesidad de trámite previo o autorización. Es decir, el Estado actúa en representación de sus contribuyentes o para el beneficio de sus contribuyentes. La potestad derivada. Se puede decir que es la facultad de imposición que tiene el ente municipal o estatal para crear tributos mediante derivación en virtud de una ley que no emana en forma directa o inmediata de la Constitución. Se derivan de leyes dictadas por los entes regionales o locales de acuerdo a su propio poder de imposición. Se dicen que son leyes de base que desarrollan principios constitucionales. Principios constitucionales de la potestad tributaria. La potestad tributaria no es ilimitada. Ella se encuentra limitada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ella están contenidos ciertos principios constitucionales que limitan la potestad tributaria. Esto existe para controlar el poder del Estado. El sistema tributario venezolano está fundamentado en los principios constitucionales de legalidad, progresividad, equidad, justicia, capacidad contributiva, no retroactividad y no confiscatoriedad. Principio del poder tributario según la doctrina. Existen los siguientes: principio de legalidad, igualdad, generalidad, progresividad, no confiscatoriedad, justicia tributaria, no retroactividad, capacidad contributiva y entre otros. El principio de legalidad. En el latín, este principio se expresa bajo la siguiente frase: Nullium tributum sine lege, no hay tributo sin ley. Es decir, la administración debe actuar con apego a la ley. Solo puede realizarse aquello que por ley esté permitido. Principio de reserva de la ley. Tanto los tributos como las excepciones tienen que ser creadas por la ley. Principio de justicia tributaria. En derecho tributario se trata de ser justo en la distribución de la carga tributaria en la sociedad, de acuerdo a la capacidad contributiva para tributar de cada persona. Todos deben tributar, pero no de cualquier forma, sino de acuerdo a ciertas condiciones, a sus condiciones contributivas y de acuerdo a la posibilidad de ganar, poseer o adquirir riqueza. Principio de igualdad o equidad. Según Luis Hernández Berengel, afirman que existen tres tipos fundamentales de este principio: imposibilidad de otorgar privilegios personales en materia de tributo, es decir, nadie puede pagar menos tributos por cuestiones raciales, sexuales, sino en relación directa con su condición económica. Generalidad o universalidad del tributo. De esta manera, la norma tributaria debe aplicarse a todos los que realizan el hecho generador de la obligación. Otra vez, la razón de la imputación tributaria es la generación de la riqueza. Uniformidad. La norma tributaria debe estructurarse de forma que se graven
según las distintas capacidades contributivas que posee cada contribuyente. Este principio es muy parecido al primero, o sea, imposibilidad de otorgar privilegios personales en materia tributaria. Principio de no confiscatoriedad. La no confiscatoriedad opera como límite a las facultades impositivas públicas en el sentido que habrá que considerar inconstitucional todo tributo que suponga la destrucción del patrimonio que el contribuyente ostente antes de su entrada en vigor. La no confiscatoriedad, a no agotar la riqueza, o sea, es una característica de este principio, no agotar la riqueza imponible. Respecto a la propiedad privada y distribución equitativa de la riqueza, de respetar la propiedad privada también. Principio de progresividad. Señala ciertos aspectos. Forma de conseguir la efectiva igualdad. Otro de ellos es que supone que la carga tributaria se reparte en forma más que proporcional, atendiendo el nivel de capacidad contributiva de cada contribuyente. Se exige la progresividad de todo el sistema tributario, no necesariamente de cada tributo. La progresividad no podrá tener alcance confiscatorio. El sistema tributario venezolano. Como ya lo dije antes, el sistema tributario venezolano está fundamentado en los principios constitucionales de legalidad, progresividad, equidad, justicia, capacidad contributiva, no retroactividad y no confiscatoriedad. Así, en la actualidad, el SENIAT, es decir, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Este órgano, creado con el objetivo de recaudar y controlar los tributos fiscales en el territorio nacional. Este órgano, en el ejercicio de la competencia que le ha sido conferida sobre la potestad tributaria nacional, tiene bajo su jurisdicción de los siguientes impuestos: impuestos sobre la renta, impuestos sobre el valor agregado, impuestos sobre las sucesiones, impuestos sobre donación, impuestos sobre cigarrillos y manufacturas del tabaco, el impuesto sobre licores y especies alcohólicas y el impuesto sobre actividades de juegos de élite y azar. En este momento hablaremos de algunos impuestos, como lo es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto de aduanas. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Es un gravamen que ha de pagarse casi siempre en dinero por las tierras, frutos, mercancías, actividades mercantiles y profesionales libres para sostener los gastos del Estado y de las restantes corporaciones públicas. El objetivo principal del impuesto sobre la renta es gravar la renta o el enriquecimiento percibido por los contribuyentes con ocasión a las diversas actividades que estos puedan ejercer. Gracias a este impuesto se evita la doble tributación, estimula el flujo de capitales, evita las maniobras para evadir las cargas tributarias. Es un impuesto que produce un alto rendimiento. Este impuesto se declara antes del 31 de marzo en el caso de las personas naturales, respecto al año fiscal anterior. En el caso de las personas jurídicas, este impuesto se declara al final de su ejercicio fiscal. La base legal
de este impuesto es la Ley de Impuestos sobre la Renta, que fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria número 38.628 del 16 de febrero del 2007. Bueno, esta tuvo una reforma parcial en el año 2015 y esta entró en vigencia el 1 de enero del 2016. Según la ley, los sujetos que intervienen en esta relación jurídica son las personas naturales y jurídicas, residentes o domiciliadas en Venezuela, la cual pagarán impuestos sobre la renta de cualquier origen, sea la causa o la fuente de ingreso, esté situada dentro del país o fuera de él. Dicho esto, están sometidas al impuesto sobre la renta las siguientes personas: las personas naturales, las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, las comunidades, así como cualesquiera otras sociedades de personas, incluidas las irregulares o de hecho, y demás sujetos pasivos que determine la ley. El impuesto sobre el valor agregado es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por empresarios y profesionales. No obstante, aunque quien paga el impuesto es en definitiva el destinatario final de los bienes y servicios, la hacienda pública recauda poco a poco, a medida que se produce el bien o servicio en las empresas sucesivas que intervienen en el proceso. Todo esto es de acuerdo a la normativa legal en el artículo 1 de la Ley de Impuestos sobre el Valor Agregado. Los supuestos que intervienen en esta relación: el sujeto activo, acreedor del tributo, el Estado es quien recibe el dinero proveniente del IVA. El supuesto pasivo, el contribuyente, es el destinatario legal tributario, a quien el mandato de la norma obliga a pagar el tributo por sí mismo. De este se deriva el contribuyente ordinario, que según la Ley de Impuestos sobre el Valor Agregado, estos son los importadores habituales de bienes muebles, los industriales, los comerciantes, los prestadores habituales de servicios y toda persona natural o jurídica que realice actividades, negocios jurídicos que constituyen hechos imponibles gravados. Los contribuyentes especiales son contribuyentes especiales aquellos cuyo el Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria haya clasificado como especiales. Aquellas personas naturales que obtengan ingresos brutos iguales o superior al equivalente de 7.500 unidades tributarias anuales. Las personas jurídicas que obtengan ingresos brutos iguales o superiores al equivalente de 30.000 unidades tributarias anuales. Los entes públicos nacionales, estatales y municipales, los institutos autónomos y demás entidades descentralizadas de la República. Los contribuyentes normales, es decir, son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen actividades comerciales y deben declarar sus impuestos en forma mensual. Los contribuyentes formales, los sujetos que realizan exclusivamente actividades o operaciones exentas o exoneradas del impuesto. El impuesto de aduanas.
Cabe señalar que las operaciones aduaneras son aquellas actividades realizadas con el tráfico de mercancías sometidas a la potestad aduanera. Las operaciones aduaneras, importación, exportación y tránsito son todas aquellas que se realizan diariamente en Venezuela para cumplir con el proceso de nacionalizar las mercancías que son objeto de una operación de comercio internacional. Y estas son llevadas a cabo por entes privados que son conocidos como agencias aduaneras, que trabajan en conjunto con los diferentes auxiliares de la administración aduanera, el CENIAT, y por cumplir así con todos los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de Aduanas, su reglamento y demás argumentos jurídicos. De esa forma hemos llegado al final del tema. Espero haya sido de su agrado. Feliz tarde.